para empezar, me presento, soy médica pediatra, especialista en psiquiatría infanto. Yo creo que hoy en día se ha generalizado todos los trastornos del comportamiento, todo pauta de alteración en el desarrollo infantil de los niños, se lo ha definido como autismo. A través solamente de manera observacional, sin mirar más allá de lo que está pasando. Por eso las conferencias llevan el nombre No Todos Autismo, porque se ha dejado de buscar causas que eran totalmente tradicionales, que antiguamente las resolvíamos, y hoy en día muchas de estas causas está haciendo de que niños alteren sus pautas madurativas, se los meta tempranamente a terapias, se les dé medicación psiquiátrica a temprana edad y se provoquen trastornos comportamentales donde no los hay. Nos ha pasado muchas veces que niños son definidos por ciertos comportamientos como TEA, solamente de una manera observacional, y tienen patologías totalmente banales como una alteración visual severa donde necesitan lentes, empiezan con trastorno de ansiedad y por eso empiezan a ser medicados, terapias que son terapias comunes para todos los niños, y de esa manera entran en una vorágine que entran en un agotamiento, un síndrome de burnout, estrés realmente emocional, no solamente para el niño, sino para la familia, para esos padres que reciben ese diagnóstico tan severo, que piensan cómo mi hijo va a desarrollarse a lo largo de su vida. Claro. No es solamente que se toma un niño, sino que se toma una familia con patología en estos casos. Y lamentablemente esto produce todo un ambiente, un entorno para ese niño que no es favorable para su desarrollo infantil. Y a veces de una patología que era banal, una patología que tenía una resolución rápida, terminan con un diagnóstico de autismo que no tiene realmente fundamentos clínicos más que la observación. ¿Eso ocurre en México y en todo el mundo? Sí, yo he estado en diferentes países visitando, es más, estuve en República Dominicana, en Argentina se han dado, que justamente se ve este tipo de conductas hacia los niños hoy en día, que no se cuida la salud mental. No se cuida la salud mental ni de los niños ni de las familias que tienen estos niños. Y terminan mezclados en todo un círculo que incluso en ciertos países hay tratamientos de alternativa que terminan dañando el sistema nervioso. Las conferencias tienen como objetivos enseñarles a las familias cuáles son los primeros pasos y qué tratamientos no tienen evidencia científica para que no se siga incluso perjudicando más el desarrollo infantil. A ver, no todo es autismo. ¿Qué sí es autismo? Pudiera preguntarse muchas personas. Entonces, ¿qué sí es? El autismo, en mi experiencia clínica, no existe. ¿No existe? No existe. O sea, sí existen patologías que provocan alteraciones del comportamiento infantil, que es importante que, como es un sistema en desarrollo dinámico, en crecimiento, tratar de desequilibrarlo lo menos posible y acompañar ese desarrollo de una manera más amigable. Si tiene un problema visual, corregirlo; si tiene un problema auditivo, corregirlo; si tiene una deficiencia nutricional, corregirla; si tiene un problema estructural, corregirlo con los médicos y especialistas que corresponden. Yo creo que México tiene muy buenos médicos, muy buenos especialistas, que si realmente volvemos al abordaje tradicional entre todos en conjunto, se puede hacer algo que crezca y realmente salgan adelante, y no sobrecargar un sistema de salud que hoy en día está sobrecargado, que los padres no saben dónde correr ante el estrés, estar corriendo de una terapia a otra, y realmente el gasto económico que genera, el gasto económico para las aseguradoras, el gasto económico para las familias, que incluso disminuyen su productividad laboral debido a estas interferencias. Por eso es transmitir información a la población general, que justamente lo primero que hay que cuidar es las familias. Esto impacta en todos los sistemas. Quizás algunas personas que tienen niños con esta condición, que se encasillaron en el autismo, que ya entendemos por lo que nos dijo su teoría es que no existe, que debieron de haberse tratado de en diferentes formas, estarán pensando, bueno, es que a mí me dijo el doctor que mi hijo es autista, o tiene autismo, perdón,
porque no desarrolló el lenguaje, porque no tiene contacto visual con las personas, no socializa. A esas familias o a esos niños, o sea, ¿cómo los podemos atender? Mira, yo siempre la primera recomendación que hago, que lo estamos viendo mucho en México, todo niño antes de ser valorado siempre tiene que tener valoración oftalmológica y valoración auditiva completa. Línea de barrera de defensa de las familias. Segundo paso, conseguir un médico que explore causas clínicas, si tiene una epilepsia, si tiene un problema estructural en el cerebro, consultar neurólogo, consultar psiquiatra. No a la medicación psiquiátrica antes de los 6 años, no empezar a medicarlos. Y hemos visto muchos padres con incluso tratamientos de alternativa que dañan mucho el sistema nervioso central, que uno dice, ¿de dónde salió este tipo de abordajes? Ahí yo creo que hay incluso hasta un abuso de las familias. ¿Por qué? Porque después es un sistema nervioso que no sabemos cómo se va a recuperar, cómo va a responder cuando uno encuentra la causa real de origen. ¿Por qué? Porque muchos han recibido tratamientos, como nos comentaban hoy, antiparasitario a altas dosis, que no sabemos ni el daño que pueden hacer en la parte hepática, incluso durante tiempos prolongados que no está en ninguna guía internacional. Yo me rijo por la Asociación Americana de Pediatría. En la cuestión de medicamentos, uno se rige por las guías internacionales, la guía europea, libros, como yo siempre digo, de base, no sobre tratamientos alternativos. Yo siempre lo que les aconsejo a las familias, averigüen bien qué le van a dar. Y la otra es el tema de la sobrecarga cognitiva. Es impresionante lo que se está viendo, que le ponen un montón de horas escolares y después retiran a los niños y van a terapia. Y son familias que nunca paran, se provocan trastornos del sueño, donde deberían tener un equilibrio entre terapias, escuela, según las distintas edades cronológicas. La palabra autismo, ¿cuál fue su origen? ¿Tiene idea de...? La palabra autismo se originó en el 1910 aproximadamente, con Berger. Este lo definió como un tipo de psicosis porque eran cuadros que no los podía encuadrar en nada. Posteriormente a esto hubo otros autores que fueron tratando, siempre psiquiatras, el tema del autismo, hasta que se llega al 1943, que está Leo Kanner, que justamente empieza a encuadrar ya y separa incluso con Asperger, que se separa autismo de Asperger. Pero en el medio de eso hay una corriente que empieza a florecer justamente en los años 50 ya, que empiezan a aparecer los psicofármacos. Y ahí se empezaron a dar cuenta, con el advenimiento de los psicofármacos, que empieza el diagnóstico del cromosoma X frágil, que es una repetición de un gen. Ahí empezaron a atribuir la valoración orgánica y por eso empezaron a crear todo lo que es la psicofarmacología dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Lógicos, los psicofármacos se crearon porque nosotros atribuimos que todo comportamiento responde a un desequilibrio químico. Entonces, ahora es como que negamos esa historia y nos basamos solamente en la observación de modificar conductas que vemos en el consultorio, donde eso nunca tendría que haberse perdido. Hay diferentes orígenes y diferentes causas que me pueden dar un trastorno conductual. Y es importante empezar a buscarlas porque de esa manera son tratamientos correctos y dirigidos hacia la patología de base. Es como yo siempre digo, si yo me fracturo una pierna, el traumatólogo tiene que actuar para que el fisioterapeuta posteriormente rehabilite. Acá está faltando el eslabón médico, el eslabón que haga el diagnóstico, el tratamiento médico para que el terapeuta pueda rehabilitar. ¿Ha encontrado padres de familia que le han dicho eso, que le han dado un diagnóstico pues básicamente clínico? La mayoría. ¿Sí? Sí, y en distintos países generalmente pasa eso. No hacen estudios, solamente se basan en la parte de la observación, empiezan a aplicar tratamientos, empiezan a aplicar medicación, solamente con la observación. Muchos padres, que nosotros estamos haciendo mucho auge en esto, no al diagnóstico express, no al diagnóstico de 15 minutos de un niño, porque ahí es donde empezamos a ir para atrás. Ya estamos diagnosticando como se diagnosticaba en el 1900,
a principio. Que solamente era una mera observación. Hoy tenemos secuenciador, tenemos cromatógrafos, tenemos masa, tenemos aparatos de última tecnología. Que hay que empezar, y como yo siempre digo, esta corriente es algo que tiene que crecer. ¿Por qué? Porque cuanto más niños sean diagnosticados, por ejemplo, ayer diagnosticamos un Piel-Andermi, que es un síndrome genético. Cuanto más niños sean diagnosticados, van a mejorar los tratamientos. Entonces no tiene que ser un abordaje de un solo médico, tiene que ser algo de todos los médicos que unifiquemos criterios. A esos padres que ya tienen diagnóstico, ¿les recomendaría hacer esto que está comentando? Es decir, buscar, empezar ahora sí que desde el principio. Mira, con esto que usted comenta. Nosotros hemos diagnosticado niños de 15, de 20 años que venían con diagnóstico de autismo y ahora tienen sus diagnósticos reales. Lo bueno de tener sus diagnósticos reales es que pueden los padres optar por protocolos que están justamente para tratar de mejorar lo mejor que puedan el cuadro clínico. Yo creo que un diagnóstico real da esperanza, claro, porque uno sabe qué es lo que está tratando. Es como si uno tiene una infección y tiene un antibiograma y sabe con qué antibiótico darle. Tenemos que empezar a tener más diagnósticos reales, mejores abordajes, médicos más entrenados. Y por eso son las conferencias. Nosotros no solamente hacemos conferencias abiertas, sino hacemos conferencias cerradas para profesionales que incluso no se cobran. Claro. La idea es capacitar y que crezca el diagnóstico real, para que más familias puedan alcanzar este tipo de tratamientos, que esté al alcance de muchas familias que hoy sufren un estrés que realmente uno los ve, están saturadísimos de un entorno que realmente no es favorable, ni para ellos ni para sus hijos. ¿Qué opina de lo que se ha dicho? Porque recientemente este tema de los niños con condición de autista ha sido pues tema en muchas plataformas, en muchos podcasts, en todas partes se habla de esto. Ya hay organizaciones, hay marchas el día de, ya hay día del niño, ¿no?, autista o con autismo. ¿Qué piensa de esas personas que hablan y dicen que todos tenemos algo de autismo? En mi experiencia clínica, nosotros incluso hemos tenido muchos niños con patologías neuroquirúrgicas. Ver la recuperación de pacientes, ver que empiezan con otro despertar después de una anestesia, me ha hecho reflexionar mucho. Yo, como siempre le digo, es una patología que se tiene que tomar en serio. Lamentablemente, no sé si es el cambio climático, qué es lo que nos está pasando, pero realmente están apareciendo patologías que uno lo veía en tercera, cuarta década de la vida, están apareciendo en la infancia. Hoy en día. Hoy en día, sí. Más en niños que en niñas. En ambos. Se ve mucha patología en niños, pero también se ve en niñas. Pero hay que entender que hay el que entorno, sí, tiene que ver el entorno. Totalmente. O sea, la parte ambiental, la parte de alimentación. Tenemos que empezar a ver un poquito, por eso nosotros vamos tratando de ubicar las regiones, porque justamente una de las cosas que me preguntaron en la conferencia, si yo veía una casuística igual en todos los países. No, es diferente. Diferente el paciente que yo veo en Argentina, es diferente del que veo acá, diferente del que veo en República Dominicana. Incluso el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en el 2023 publicó que había diferencias también en los diagnósticos. Por eso hay que empezar a entender que tenemos que empezar a buscar soluciones reales. Hoy las familias tienen miedo de tener hijos y durante los 2 primeros años creo que las mamás reciben tanto bombardeo de información de qué es lo que tienen que hacer, qué es la palabra, que no están disfrutando la infancia. No se les permite a los niños tener variabilidad del desarrollo, no se les permite ciertas conductas que son neurotípicas dentro de las aulas en los colegios, se las estamos exigiendo y así es como estamos transformando y perjudicando la salud mental infantil. Reflexionar a docentes, terapeutas y padres de qué estamos haciendo realmente. México, ¿cómo lo ven este tema? A México lo veo muy bien. Yo creo que debería modificar algunas ciertas políticas, pero México yo lo veo un país muy despierto, un país que realmente abre los brazos y realmente es como que quiere el cambio y realmente es como no me quiero quedar con el autismo, quiero
lo veo en las conferencias, es más, tuvimos esto de 800 personas. Los terapeutas quieren un cambio, los padres quieren un cambio, saben que hay algo más detrás y lo piensan, solamente necesitan la confirmación. Pero hay una sola corriente, ¿no? Digo, yo supongo que habrá otros médicos, otra corriente en la medicina, la psiquiatría, que opina distinto. Mira, yo como siempre digo, esta en realidad es la corriente tradicional, porque vos agarras el libro de Sanjurjo, que es un libro español, Tratado de Error Congénito del Metabolismo, y vos lees ciertas patologías y te dice, va a dar comportamientos de este tipo. Vos agarras cualquier tratado de neurología pediátrica, es lo mismo. O sea, se agarra libros tradicionales, tratados como es el Nelson de pediatría, el Meneghello, que son tratados internacionales, hablan de lo que yo estoy hablando y de las patologías y que pueden dar alteraciones comportamentales. O sea, esto no se encuentra en un paper de 15 hojitas, se encuentra, como yo siempre digo, bibliografía pesada. Claro. Hay personas que han estado, bueno, instituciones que han estado ofreciendo terapias para curar el autismo. Yo no creo en el autismo. Yo creo en tener diagnósticos reales para todos los niños, perfeccionar el algoritmo para que todo médico lo pueda hacer e incluso se contacten por telemedicina, que hagamos una medicina global y que sea unífica para todo, cualquier país. Yo creo que hoy el tema de internet hay que aprovecharlo, el tema de la globalización, o sea, el diagnóstico puede ser, y las redes, como yo siempre digo, sirven para muchas cosas malas, pero sirven para muchas cosas buenas. ¿La terapia es una buena opción? La terapia, primero hay que tener un objetivo claro, hay que tener un diagnóstico de qué le está pasando a ese niño. Y después aplicártela. Y después aplicarla, porque hay niños que no están en condiciones clínicas. Por ejemplo, si tienen una visión alterada, no le puedo dar terapia hasta que ese niño no tenga los lentes. Ya. Cuando no escuchan, ¿será por eso que no desarrollan el lenguaje? Obviamente. Totalmente. Hemos encontrado muchos niños hipocúsicos que realmente, si hubieran hecho un potencial o hubieran visto que tenía un eco, un retardo en la audición, hubieran tenido un tratamiento más adecuado que el terapéutico. Y hubieran desarrollado el lenguaje. Totalmente, por eso.